Y una disculpa por este desfase de 15 minutos que llevamos. Estábamos dando tiempo a ver si llegaban más audiencia, y también estamos esperando al secretario Rubén Pérez Anguiano, que nos alcanzará ya en algún momento, pero obviamente por respeto a la audiencia vamos a comenzar. Y ahí se integrará. Pues qué emocionante ver la sala llena también. Les digo que este público colimense es maravilloso. No sé si el año pasado en la ceremonia de clausura o en una de las entrevistas ya ultimeras del festival se comentó que yo decía que no hiciéramos proyecciones en la sala de aquí de Casa de la Cultura, porque es muy grande, ¿no? Tiene 600 lugares. Y yo les decía, híjole, es que es mejor tener una sala pequeñita llena, ¿no? Que una sala grande que, aunque pueda tener 200 personas, se va a ver vacía, ¿no? Y me decían, no, hombre, es que no conoce al público colimense. Y yo obviamente dije, bueno, sí es cierto, ellos son los que lo conocen. Entonces, si ustedes creen que está bien, que va a llegar suficiente gente, pues va. Y bueno, santa sorpresa que me llevé, ¿no? El año pasado, cuando tuvimos muchas salas llenas, incluida la de aquí de Casa de la Cultura, que es tan grande, ¿no? Y bueno, pues ahora, lástima que no está aquí Rubén, yo le reviraría, porque cuando dijo, ¿qué? ¿El sábado a las 4? No, es que el sábado a las 4 no ve nadie, ¿no? Y yo dije, me canso que van a ir y se va a llenar, ¿no? Bueno, pues a ver, y gracias, me hicieron quedar bien. Es muy padre tenerlos aquí. Bueno, pues me voy a permitir presentar a mis compañeros en la mesa. Voy a empezar acá a la derecha por Montserrat Montero. Ella es actriz, nos visita de Costa Rica, y ella viene representando a la película El Regreso, que espero que algunos o varios o todos de ustedes hayan visto. Una película muy linda. Ella es ahí ¿cómo decirlo? El objeto del deseo, del estelar, ¿no? La inspiración. ¿Quién sabe por qué? Bueno, y acá en la extrema izquierda está con nosotros el otro objeto del deseo. El otro objeto del deseo, y también es extremosamente izquierdosa, que no es lo mismo, pero pues es igual. Ella es Lucía Carreras. Me da mucha emoción compartir esta mesa con ella. Ella es una gran cineasta que, bueno, pues ha incurrido en todo su intención. Me decía ayer, mi intención siempre ha sido dirigir y escribir también, bueno, en fin. Me estaba hasta regañando porque la presento primero como escritora y me decía que no. Entonces, pero ella ha destacado como escritora, ¿no? Cinematográfica, y también dirige. Inclusive ya tuvimos la fortuna en México de tener por ahí circulando su película Nos vemos papá, que es su ópera prima como directora, y donde además, bueno, pues marcó el regreso a las salas, o a la pantalla grande, perdón, de Cecilia Suárez, que anduvo un poco alejada del cine. Entonces, bueno, pues yo, Lucía, le pedí que me apoyara, porque lo que vamos a ver aquí tiene mucho que ver con la condición del escritor cinematográfico. No es que vayamos a echar un rollo mareador sobre políticas públicas, etcétera, sino que entendamos un poquito más qué es el escritor cinematográfico, y que se den cuenta que puede ser alguien muy divertido, muy entretenido, ¿no? Muy interesante. Y entonces, pues por eso nos acompaña mi querida Lucía. Y aquí, a mi izquierda, pues no sé qué hace pirata, pero bueno. El tercer objeto del deseo. Sería ese oscuro objeto del deseo. Porque está morenito. Y por bonito, claro. ¿Qué? Sí. Qué bueno que los avisaste, porque si no, no se nos llenaba la sala.
Bueno, pues está mi querido Ramón Medina, el pirata que ya muchos espero que también hayan visto en la película La Noche del Pirata. Él es Barbarota, el pirata fantasma, ¿no? Y bueno, pues también le pedí que nos apoyara, porque bueno, él está medio feo, pero tiene una voz muy bonita, no sé si se han dado cuenta cómo habla. Entonces, ahorita que llegue el secretario, así voy a estar como entre... pues les pido que los recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar aquí. Bueno, les voy a ir comentando, vamos a ir por partes y para que no se haga tan aburrido, yo hago una serie de información que les quiero dar y después les vamos a pedir a los compañeros que nos acompañan en la mesa que nos digan por qué están aquí y qué van a hacer. Entonces ahí vamos campechaneando. Pero bueno, lo primero es, estamos aquí, lo que nos trae a esta reunión, pues es este libro que me da muchísima emoción volver a presentar, y ahorita les explico por qué digo volver a presentar, pero que se llama Cuentos de cortometraje, y es un libro que aglutina precisamente eso, 20 cuentos, ¿no? ¿Pero por qué se llaman de cortometraje? Bueno, porque son bases argumentales que pretenden filmarse y llegar a ser una película de cortometraje, como las que habrán podido ver del concurso Colima en Corto, o inclusive de los cortos que traen nuestros compañeros de Quebec, del Regard sur le cortometrage. Lo dije así porque me regaña nuestra compañera de Quebec si no lo digo completo, pero así se llama el festival. Y bueno, pues eso es un cortometraje, ¿no? Y eso es igual que cualquier película, se basa en un guión, y el guión se basa en un argumento, pero ese argumento puede ser muy interesante, o teóricamente debería de serlo, porque entonces igualmente interesante va a ser la película. Si la historia que estamos contando no es interesante, muy probablemente la película tampoco lo va a hacer. La gran mayoría de los cineastas del mundo aseguran que lo más importante de toda película es el guión, es la historia que se está contando, ¿sí? Entonces tiene una relevancia que a veces no entiendo por qué, si el guión es considerado lo más importante de una película, ¿por qué el escritor entonces no se le trata como una de las partes más importantes de una película, o no se le reconoce como una de las partes más importantes de la película, o a veces no se le paga como una de las partes más importantes de la película? Entonces es un esfuerzo como por vindicar esa posición y como por explicar el porqué, el de dónde sale de dónde es que sale esa importancia de esta figura, ¿no? Perdón. Entonces comencé diciendo que lo volvía a presentar porque es una segunda edición lo que estamos presentando. La primera edición se presentó a finales del 2007 y se hizo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Y ahí, bueno, explicamos cómo fue que se consiguieron o se eligieron estos 20 textos. Bueno, les explico. Yo, argumentando que la mejor forma de promover una película no era con el guión, que normalmente pues es un documento gruesecito, así de hojas carta, ¿no? De que va a tener, vamos a decir, 90 hojas tamaño carta, y que además dice escena 1, interior, sala Alberto Isaac, tarde, la sala está llena, ¿no? Al frente hay una mesa, ¿sí me explico? Empieza a describir cómo son las escenas. Y eso pues solo para quien tiene de veras muchas tablas es fácil, es más dable imaginar la película, ¿no? O imaginar la historia, irla juntando. Pero pues en realidad esa historia no es sino el troceo, la segmentación en descripciones de lo que es un argumento. Entonces yo digo, bueno, pues hay que promover con el argumento, no con el guión, ¿no?
porque los productores reciben guiones que son así, ¿no? Una bola de hojas, y generalmente se van le dan una ojeadita así, y a menos que sea de un super escritor muy conocido, no lo van a leer, nada más lo van a ojear y se va al cajón. Entonces yo digo, bueno, en cambio cuando presentamos el argumento escrito con el rigor de un cuento, pues sabes, hasta en el baño, la neta es que pues lo agarra uno, ¿no? Y está leyendo, pero se lo lee, es más fácil que te atrape, ¿no? Eso sí, generalmente los cineastas les gusta la lectura, entonces es todavía más fácil. Pero bueno, yo, hablando de eso, pues platiqué con Vicente Leñero, que es una de las instituciones en la escritura cinematográfica, y no solo cinematográfica de este país, porque también escribe novela, es un excelente cuentista, es periodista. Yo creo que es el escritor en vivo más completo que tenemos, ¿no? En cuanto a géneros. Y en esos géneros, bueno, también ha sido un escritor cinematográfico muy exitoso, muy hábil, pues, ¿no? La primera película que me viene a la mente a mí cuando pienso en Vicente Leñero es Los Albañiles. No sé si alguien, ya es una película que tiene sus años, no sé si alguien de aquí la haya llegado a ver alguna vez. Sí, a ver, levanten la mano, vamos a hacer una idea de... ok, pues no está... no estamos mal. Bueno, pues ese es de hecho fue una novela de Vicente, sí fue novela primero, ¿verdad? Y luego la adapta... no, era obra de teatro, sí es cierto. ¿No? Y bueno, pues después se hace película. Y él ha tenido, bueno, desde ese entonces para acá, infinidad de películas en las que ha colaborado directa o indirectamente, y además es asesor y maestro muy querido de muchos de nosotros. Y bueno, pues ese es Vicente Leñero. También le planteé mi hipótesis a Memo Arriaga, que Memo Arriaga pues es más popularmente conocido porque bueno, pues fue parte de una trilogía que resultó muy exitosa, que es esa que desarrolló en mancuerna con el director Alejandro González Iñárritu, y que hicieron Amores Perros, 21 gramos y Babel. Ese es Memo Arriaga. Ahora ya están separados, ya cada quien trabaja por su cuenta. Sí, bueno, ya se divorciaron. Y también le planteé esto a Memo, le dije, oye, pues no deberíamos de promover más esto de que se trabaje con el argumento. Y me dijo, estoy de acuerdo contigo, y entonces le dije, pues cállate con un argumento, ¿no?, para hacer un libro. Y así me seguí con Isa López, que es una autora que escribió, por ejemplo, Efectos secundarios, Casi vivas, Ladies Night. Su ópera prima fue Efectos secundarios. Ahí sí ella empezó a dirigir, lo escribe y la dirige. Casi vivas también la dirigió, ¿no? Y bueno, hay otras cuantas películas por ahí escritas por Isa López. Está también en este libro Enrique Rentería, que Enrique Rentería es pues un muy querido amigo, fue mi maestro, y él ha participado en películas como Todo el poder, como Las Lloronas, como él ya tuvo también su ópera prima como escritor, como director, que es una película que se llama El acecho del leopardo. ¿Qué otras tiene Enrique? Se me están yendo ahorita. Ciudades oscuras, que dirigió Fernando Sariñana. En fin, tiene varias películas, es un cuate experimentado. Él está aquí también. Y está también Gerardo de la Torre, que es un escritor más conocido por su narrativa literaria, por sus novelas específicamente, sus cuentos. Un escritor oaxaqueño, muy bueno, pero lo que pocos saben es que él fue jefe de guionistas en los estudios Churubusco durante muchos años. Entonces, propiamente no escribía guiones él directamente, pero los guiones llevaban parte de su punto de vista, por decirlo de alguna manera, o de su participación, ¿no? Y sí tiene además, por ejemplo, Felipe Casals dirigió una película sobre un guión de Gerardo de la Torre que se llamó Quino, no sé si alguien la vio por acá, la recuerde, y tiene otra por ahí que dirigió, la verdad no me acuerdo, y es muy fácil que diga barrabasadas. Bueno, de ellos van a encontrar textos aquí, y van a encontrar textos
de otros 15 escritores que ahorita les voy a contar cómo está la historia, porque le quiero preguntar a esta bellísima mujer que es Montserrat, pues qué le pareció, y creo que hay un cuento por ahí que a ella la tiene interesada. Bueno, hola. Lo que me llamó la atención es que de algunos cuentos que leí son bastante diferentes uno de otro y pueden serlo en estilo también completamente. Me los imagino como otra estética, cada uno independiente del otro. Y bueno, y también leyendo acá el prólogo, realmente estimula mucho la creatividad. Creo que el leerlo hace que de una vez a uno se le disparen más ideas, ¿no? Entonces, bien, yo elegí un cuento, Salomé, pues porque me sentí un poco tristemente identificada. Ahorita se darán cuenta porque Salomé y la cabeza parlante es escrito por Emilia Negrete. Y, ¿quieres que lo lea? Ok. Salomé y la cabeza parlante. Sucedió un día en que Salomé concluyó que la única gracia de Juan era que su cabeza tenía ideas hermosas, como para guardarlas en un cofre y atesorarlas. El hombre no le hacía falta, pero tenía una plática muy interesante. Así que Salomé decidió hacer algo. Lo invitó como siempre a su pequeño departamento en la colonia Roma y ahí lo decapitó. Y puso su cabeza parlante en lo alto de la consola y así cada vez que llegaba cansada o durante las comidas le decía: cabeza parlante de Juan, háblame. Y la cabeza hablaba de un sinfín de cosas interesantísimas. Salomé incineró el resto del cuerpo y se lo dio a sus plantas, que se pusieron bellísimas. Durante el primer mes, Salomé solo quería llegar a escuchar a la cabeza parlante de Juan y masturbarse. Pero pronto se aburrió de la rutina. La cabeza parlante de Juan se empezó a desesperar porque nada conquistaba el alma de Salomé. Ni la física cuántica, ni las grietas extraterrestres en el agua, ni los cómics vulgares del puesto de la esquina. Todo lo que Salomé necesitaba era una revelación. Y así comenzaron las peleas y los desencuentros. La cabeza de Juan se burlaba, categorizaba, caracterizaba, sumaba y restaba los atributos de Salomé. Decía si su estilo de vida era correcto, la pesaba, la medía, de forma insultante, porque para la cabeza tampoco era suficiente hablarle. La cabeza comenzó a oler mal, muy mal. Ya no era posible permanecer en el mismo lugar que ella. Así que Salomé decidió darle un baño, pero la cabeza solo estaba centrada en sí misma y ni siquiera se lo agradeció. Seguía hablando y hablando hasta que se volvió vomitivo. Se acabaron las bromas nuevas, los cuentos originales y las historias. Salomé ya las había oído todas, así que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de su casa. Sin embargo, ocurría algo muy extraño. Mientras ella estaba afuera, extrañaba la cabeza. En una de sus escapadas, Salomé conoció a un joven llamado Isaí. Se gustaron casi de inmediato. Isaí se ponía en la esquina de la cuadra y espiaba a Salomé. Cuerpo esbelto, suéteres de rayas horizontales azul y amarillo, su cabello rojo era una revelación. Salomé pintaba de colores el mundo e Isaí se enamoró de ella. Salomé casi no salía porque era adicta a reírse con la cabeza parlante, a pelearse con ella, y la cabeza era adicta a morderse los labios de angustia y a vivir en la desesperación. Isaí supo de la tormentosa vida de Salomé cuando ella decidió, llena de vergüenza y angustia, darle entrada a su existencia. Isaí no se asustó, solo quiso poner fin a todo el sufrimiento que Salomé sentía. Así que mientras ella no estaba, se robó la cabeza, la puso en una bolsa negra y la tiró al río. La cabeza seguía parlando y parlando y parlando y parlando hasta el infinito. Cuando Salomé regresó del trabajo, encontró vacío el lugar preferido y lloró como una loca. Se retorcía, su cuerpo regurgitaba vómitos de colores, gritaba en sus pesadillas buscando la cabeza. Entonces Isaí la contuvo y pasaron muchas noches despiertos.
Salomé caminaba descalza y en su sueño decía, tal vez la he olvidado, e Isaí le regresaba en la cama con el más profundo amor. Finalmente Salomé le dijo que lo amaba y el mundo de Isaí quedó completamente lleno. Nunca se había sentido tan pleno, tan feliz. Poco a poco Salomé se fue recuperando de las pequeñeces que hacía con Isaí. Le hacía falta sentirse más tranquila. La paz se le convirtió en su manía y las tardes eran una novedad. Sus mundos habían llegado a un perfecto equilibrio. El hogar rezumbaba armonía. Un día, sin querer, Salomé se percató de algo. Las ideas de Isaí eran hermosas, flotaban alrededor de su cabeza, era como ver un modelo del universo en pequeño. Salomé se frotó las manos, se fue hacia la cocina y entonces agarró un hacha. Ok, pensándolo bien, ya no quiero salir contigo. Bueno, ahora, si está de acuerdo mi compañera Lucía, le pediría que haga una primera participación y que nos cuente, bueno, su punto de vista sobre este esfuerzo. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí ayer platicando con José Antonio respecto a la motivación que ya les explicó él de por qué hacer este libro, ¿no? Y por qué partir de pedirles a escritores cinematográficos que escriban un argumento. Me sentí muy identificada con ideas que yo traigo desde antes como escritora cinematográfica. El guión es, hacer un guión cinematográfico es un proceso muy largo, ¿no? Son muchos meses o años a veces, ¿no? Para escribir. Y para que ese guión se vuelva película, pues el chiste es que un productor lo tome y se tome la molestia de leerlo y de buscar el dinero para hacerlo. Y realmente los escritores pues tenemos que ir buscando fórmulas, ¿no? Para hacer nuestros guiones o nuestros libros cinematográficos mucho más atractivos. Entonces esta iniciativa de José Antonio de decir, porque el libro representa la iniciativa que él tiene de decir, ¿por qué no hacemos que los productores, en lugar de tener que leer un guión, como él decía, 90 cuartillas, ¿no? De 90 páginas, que es sumamente técnico, los guiones están escritos para volverse película, no son literatura. Entonces en general son como muy técnicos y pueden volverse como muy fríos y muy aburridos. Entonces esta idea de traducir el guión o la idea del guión a una especie de cuento que nosotros llamamos argumento, pues es como muy, a mí me parece genial, pues, ¿no? O sea, porque lo que se logra a partir de eso es que los productores pues le puedan dedicar el tiempo, ¿no? Dice Jean-Claude Carrière, que es un guionista francés que trabajó con Luis Buñuel, que el destino de un guión cinematográfico es que lo lean cuando mucho 2 personas, el director y algún otro, porque ni siquiera los productores lo leen completo. El productor lee las posibilidades de filmación que tiene un guión y que está destinado a terminar tirado en el suelo y que nadie le vuelva a hacer caso. Entonces es triste pensar que como guionista te pases tanto tiempo escribiendo algo y que no tenga un impacto de lectura. Entonces la idea de volver y de trabajar desde un punto de vista mucho más literario, ¿no? Y decir, bueno, aquí lo que leyó, por ejemplo, Montserrat, es el punto de partida de una película, ¿no? Es la historia que se va a narrar de una película chiquita, de un cortometraje. Y además que creo que está muy claro, todos pudimos como ver la película, ¿no? Y si fueran productores podrían decir, ok, yo me imagino entonces que va a haber una cabeza puesta no sé dónde. Creo que es una iniciativa como muy interesante en ese sentido. Hay muchos guionistas en México o escritores cinematográficos que están abogando como por este tipo de cosas, ¿no? O que estamos abogando porque se le dé al guión un lugar privilegiado y no solo como herramienta para hacer una película, ¿no? José Antonio hablaba de la reivindicación del guionista. Es algo que peleamos. Por ejemplo, Guillermo Arriaga, que está un cuento de él aquí, habla de que no debemos referirnos al guión como guión, que le debemos llamar libro cinematográfico, porque es un libro, porque es algo que tiene un proceso igual de largo que un libro. O Paula Markovich, que es otra guionista
y directora, ella habla, por ejemplo, de que el guión es la obra primigenia y que tendría que ser como una obra de teatro, o sea, tener muchísimo más valor que la película en sí misma, ¿no? Que el guión pudiera ser algo que se hiciera muchas veces como una obra de teatro. Entonces, bueno, todos estamos como de alguna manera abogando porque al guión se le dé un lugar privilegiado en el término de respeto como producto creativo, en términos de dinero, que bien lo decía José Antonio, que se respete el trabajo monetariamente. Y bueno, pues esto es una gran idea. Y otra cosa que él decía ayer, que a mí me llamó mucho la atención, decía que es cine para leer, ¿no? Así lo llamaste. Ya me parece muy lindo, porque la verdad es que el público lo que ve son las películas, no ve los guiones, ¿no? Nunca tienen un guión en la mano. Entonces el hecho de que, por ejemplo, se haga un libro en donde tienen al maestro Vicente Leñero escribiendo un cuento que se podría traducir en cortometraje, es la oportunidad de que lean cine y puedan de alguna manera jugar ese papel de el productor o el director cuando se enfrenta con un texto cinematográfico. Entonces, bueno, digo, por lo pronto podría como aportar eso.